Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy estamos estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 16. Aleluya, quédese hasta el final para que usted siga aprendiendo sobre la palabra de Dios, porque ellas nos enseñan el camino correcto. Aleluya, el cual es Cristo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra, ciudad de las cuales, aleluya, están en Asia. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí encontramos, y la palabra relata a Timoteo, y sabemos que Pablo escribió 2 cartas a Timoteo. Y en las diferentes cartas que Pablo, aleluya, le manda o le envía a la iglesia, menciona a Timoteo. Y aquí vemos cómo en el libro de los Hechos lo introducen como un discípulo. Ya él creía en el Señor, se le había predicado el evangelio. Aleluya. Y su madre era judía, pero casada con un hombre griego, lo cual no era algo entre el pueblo judío normal, pero ese era el caso de Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo, el cual él lo instituyó como un líder de la iglesia, incluso en momentos como pastor de alguna congregación, para dirigirla, para establecer líderes allí, para predicar la palabra. Y vemos aquí la introducción de él, el cual se da buen testimonio de él, de que era un hombre fiel, de que era una persona que estaba dedicada al camino del Señor. Y dice en el versículo 2: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aleluya. Oigan bien, porque aquí al parecer hay una contradicción, ¿sí o no? Porque Pablo acaba de hablar a los judíos de que no es necesario circuncidar a los hombres, ¿verdad? Que ya eso no es algo requerido para la salvación. Pero aquí vemos que Pablo ve a Timoteo y escucha el buen testimonio de los hermanos, cosa que es importante para nosotros y para la iglesia, de que una persona, para considerarlo líder, tiene que tener testimonio de lo de adentro, pero también de lo de afuera. Es uno de los requisitos que incluso Pablo le dice a Timoteo para él establecer un obispo o un pastor, y para establecer también un diácono, un servidor. Entonces vemos aquí que él, para poder predicar la palabra entre los judíos, porque acuérdense que una y otra vez menciona la Biblia que Pablo iba a las sinagogas judías primero. Para él entrar a esa sinagoga con Timoteo, si Timoteo no estaba circuncidado, no iban a aceptar el mensaje. Incluso no lo iban a dejar entrar, porque los judíos tienen prohibido reunirse con gentiles. Entonces Pablo, a causa de los judíos, para que no tuviera tropiezo, entonces lo circuncidó. Esto no quiere decir que él lo circuncidó para que Timoteo fuera más salvo o menos salvo, sino para que le dieran acceso. Incluso eso yo lo he hecho en iglesias, donde me han dicho: mira, nosotros no permitimos que las personas tengan barba. Pues entonces, para yo poder tener acceso y predicar, pues me la quito, punto. Porque no tenemos ninguna atadura a esas cosas. Como hay iglesias que pueden decir: bueno, aquí sin una corbata y sin ningún traje tú no puedes predicar. Aquí en jean no te permitimos, tienes que ponerte un traje. Esas son reglas que no son establecidas bíblicamente, pero son reglas de esa institución o de esa iglesia específicamente. Y el pastor, pues para tener orden, muchas veces la puede instituir. Eso no quiere decir que sea un mandato bíblico,
pero Dios incluso respeta esas cosas, siempre y cuando no se salga de la justicia y del orden establecido por Dios, aunque muchas veces se convierte en algo dogmático, en algo que tiene que ser así, Pero Pablo vemos aquí que lo hace para tener acceso a predicar el evangelio. Incluso en una de las cartas, creo que Corintios, dice que él se ha hecho a todos judíos, se ha hecho judío, a los gentiles gentiles. O sea, cuando él iba ante los judíos, él actuaba y trataba de actuar como judío para ganarse a los judíos. Cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, porque la salvación no dependía de eso. Era una estrategia de él para poder alcanzar más almas. Y por eso él circuncidó a Timoteo. No es ninguna contradicción a las escrituras, sino una forma de él poder tener acceso, porque ya lo había adoptado como hijo, como discípulo, para andar con él, para que le fuera útil en el ministerio. Entonces, ya él tenía una madre judía, pero al tener un padre griego, que quiere decir que era gentil, pues no lo habían circuncidado, y por eso Pablo hace esto. Dice el versículo 4: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo se sujetó, siendo apóstol, se sujetó a lo que el concilio de Jerusalén se ordenó, se dictó, y pasó por las iglesias, como dice aquí, confirmándolas y haciéndoles saber la sana y correcta doctrina. Y eso es algo que nosotros como creyentes debemos hacer, sujetarnos a nuestros líderes. Incluso el mismo Pablo y los demás apóstoles dicen: someteos a vuestros pastores, someteos a vuestros líderes. Y Pablo no es la excepción, a pesar de que él tenía una posición muy alta, era un apóstol de Jesucristo, pero él en obediencia hizo esto. Aleluya. Versículo 6 dice: y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, sabemos que Gálatas es una de las iglesias en Gálatas que él escribe, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Wow, oiga bien, suena bonito que una persona diga: yo quiero salir a predicar, quiero salir a hacer algo. Aquí vemos un ejemplo y algo que el Señor Jesucristo tuvo victoria por esto. Él se sujetaba al Espíritu Santo, siendo Jesús Dios, porque Él era Dios en la carne. Jesús vino como hombre y como humano a darnos el ejemplo de que todo lo que nosotros tenemos que hacer o vamos a hacer debe ser dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y que es Dios, el Espíritu mismo del Padre, su voluntad es que el Evangelio sea predicado en el mundo entero. Pero hay momentos y lugares donde el Señor no te va a enviar o no va a permitir que tú vayas, como vemos aquí. Pablo iba con buenas intenciones de predicar el Evangelio y de hacer la voluntad de Dios. Mas dice aquí 2 veces, el Espíritu se lo prohibió. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Porque el Espíritu Santo es el que sabe cuándo se debe ir a la misión, al lugar. Hay lugares que hasta el día de hoy tal vez no se ha predicado. El que abre las puertas para que se predique es el Señor. Y el Señor sabe cuándo, cómo, en el momento exacto que se debe hacer. Entonces muchas veces nosotros tenemos que poner atención a lo que quiere el Espíritu. Tú puedes querer salir y salvar al mundo entero y dar comida a los pobres y hacer muchas cosas, como es un mandato de Dios. Pero está también la ley del Espíritu. Hay tiempo que Dios te va a decir: sal y predica, habla esto, haz aquello, haz esta inversión, en lo que sea. Y hay momentos que el Señor tú vas a sentir que no quiere. Entonces, eso es un principio que nosotros tenemos que seguir.
la dirección del Espíritu Santo. Oiga, a pesar de que el mandato está de predicar el Evangelio al mundo entero, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo. Y así le pasó a Pedro. Ellos mismos testifican, fue el Espíritu de Dios que nos lo impidió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía una misión donde ellos querían, donde Él fue que lo encomendó, y Él es que lo está dirigiendo al lugar que Él quiere. Entonces, mire qué pasa aquí. Versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Una visión, hemos hablado antes, es cuando tú estás despierto. Una visión no es durmiendo. La visión puede ser durmiendo, pero mayormente cuando la Biblia habla de una visión, es cuando tú estás despierto y tú ves, Pablo vio ese hombre que le está diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Y él entendió y pudo discernir, o pudo interpretar, porque las visiones también se interpretan, de que Dios, al dejarle ver esto, le estaba dejando saber: no era para ese lugar, para Asia, que quiero que vaya, quiero que vayas, aleluya, a Macedonia. Esa era la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, Él es que sabe. Por eso es que nosotros debemos ser dirigidos por Él. Por eso es que cuando tú vas a tomar una decisión, tú tienes primero que meterte en ayuno y oración y decirle: Señor, ¿qué quiere? ¿Debo irme por aquí? ¿Debo entrar por aquí? ¿Debo hacerlo sí o no? Porque hay muchas decisiones que no van de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Yes? Y ese ejemplo lo vemos aquí. ¿Por qué Pablo tuvo éxito? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo éxito en su ministerio? Porque a cada momento vemos a Jesús que se iba al monte a orar. ¿Qué era lo que él hacía allí? Él estaba buscando dirección del Espíritu Santo, del Padre. Él estaba buscando que el Padre lo dirigiera, porque Jesús en su humanidad no podía saber el futuro. No podía saber lo que él tenía que hacer. Tenía que sujetarse al que todo lo ve, al que todo lo sabe. Él mismo dijo: yo vine no a hacer mi propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y una de las cosas con las cuales el cristiano tiene más lucha es someterse a la voluntad del Espíritu, porque a nosotros, nuestra naturaleza, nos gusta estar en control. Nos gusta hacer nuestra voluntad, nos gusta hacer lo que queremos. Entonces, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos dirige y nos dice: ven por aquí, entra por allí, haz esto ahora, calla, habla y demás. Aleluya. Versículo 11 dice el encabezado: encarcelados en Filipo. Y aquí esta historia es muy poderosa y tremenda, y vamos a estudiarla. Dice: pasando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Filipos también es una de las ciudades en las cuales Pablo escribe carta a los filipenses, ¿verdad? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Cuando se refiere a una colonia, quiere decir que fue conquistada por Roma, y era una colonia la cual ellos colonizaron, la cual ellos establecieron. Quiere decir que era una ciudad, era romana. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. Oiga, esta mujer Lidia, saben que en la Biblia el púrpura era, cuando se llama púrpura, era una tela morada.
Ese es el color púrpura. Y ese color era exclusivo para los reyes. Era exclusivo para la realeza. O sea que esta mujer no era cualquier persona, era una persona adinerada. Lo más posible, porque era una de las telas más difíciles de hacer, de conseguir y de la más exclusiva. Lidia vemos que es una mujer que tenía fe, que ya creía en Dios. Pero entonces dice la Biblia, oiga cómo dice, Dios abrió el corazón de ella para que escuchase lo que Pablo decía. Pablo se para a predicar. Y esto es un ejemplo para nosotros, que cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros tenemos la obligación de hablarla, el que convence a Dios. Por eso las escrituras están aquí, para nuestro aprendizaje, para que no tengamos dudas, para que sepamos qué está sucediendo en el espíritu, porque las cosas de Dios son espirituales mayormente. Entonces esta mujer dice, Dios le abrió el corazón. Quiere decir que a una persona tú le puedes predicar el evangelio y si tiene el corazón cerrado, no va a responder. Por eso es que Pablo y aún el Señor Jesucristo no andaban turbados de cuando se le iba a la gente o si la gente venía. El Señor Jesucristo dijo, lo que el Padre me ha dado vendrán a mí. Entonces cuando nosotros predicamos la palabra es lo mismo. Hay personas que Dios le va a abrir el corazón y hay personas que no. Entonces nosotros tenemos que trabajar con lo que Dios le abre el corazón. Y cuando fue bautizada y su familia, oiga bien, ella creyó y así mismo la familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer creyó de tal manera que, y yo puedo correlacionarme con eso, porque cuando Dios te abre los ojos y tú escuchas el mensaje de salvación, la primera vez que yo me convertí, me acuerdo que, o sea, yo sentí un agradecimiento tan grande que yo lo que quería era estar con el pastor, escuchar palabra de Dios. Y a esta mujer le pasó lo mismo. Si ustedes han juzgado que yo sea una mujer fiel, quédense en mi casa. Y lo obligó. Ellos querían salir a seguir haciendo el trabajo y ella no, quédense aquí, háblenme más. Tenía esa hambre. Eso es lo que usualmente cuando una persona se convierte de corazón, tú ves. Una persona que muchas veces pasa al frente y dice, acepto a Jesús, y después tú lo ves tambaleando y como que no, hay algo allí. Pero una persona que cuando recibe verdaderamente la salvación, tiene ese fervor, esa hambre de escuchar palabras, de estar con la gente de Dios. Por eso yo no creo en personas que dicen, yo no me tengo que congregar, yo puedo estar en mi casa solo y adorar a Dios. Porque el que ama a Dios quiere estar con aquellos que le hablen Biblia, que le hablen palabras, que estemos en las cosas del Señor. Aleluya. Vemos otra vez en el versículo 15 que al creer hay inmediatamente bautismo. Y cuando fue bautizada, dice, ¿lo ven? Una y otra vez. Tengo que enfatizar eso porque la doctrina del bautismo es algo que hoy en día lo han menospreciado. Dicen que es un símbolo, que Dios te salva cuando tú vienes al frente al altar, y ciertamente Dios te salva, pero es un mandato del Señor bautizarse. Muchas personas ni siquiera quieren bautizarse, dicen que no es necesario. Pero aquí vemos una y otra vez que el libro de los Hechos, el libro que nos fue dado como ejemplo de cómo la iglesia debe conducirse, mayor que cualquier otro de los libros, dice esto: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y mire cómo la Biblia específicamente llama
la adivinación un espíritu. ¿Por qué ella podía adivinar? Porque había un espíritu que la asistía y le revelaba o le mostraba cosas de otras personas, y eso se llama adivinación. Los demonios no pueden o saben el futuro. El único que sabe el futuro es Dios. Pero cuando se trata de adivinar, ellos pueden decirte el pasado, porque son espíritus que ellos han vivido, no mueren. Los espíritus saben, tienen tremenda memoria, ellos saben el pasado, ellos saben tu vida presente, ellos lo saben todo. Y te pueden decir cosas futurísticas de acuerdo a lo que ellos mismos pueden provocar. Entonces, a través de esta muchacha, y eso existe hoy, personas que se llaman, le dicen mediums, le dicen, practican brujería, hechicería y todas esas cosas, leen cartas, New Age. Esta muchacha le daba ganancia, y usualmente esas prácticas es para eso específicamente. La gente que tiene ese tipo de espíritu busca ganar dinero con eso. Entonces, esta joven, aquí la Biblia establece que la adivinación, el predecir algo futúrico que no sea por el Espíritu Santo, es un espíritu. Y mucha gente tiene esto. Aleluya. Dice, versículo 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién? No a la muchacha, al espíritu. O sea que Pablo le habló directamente a un espíritu que él pudo discernir y pudo entender que lo que ella estaba haciendo una y otra vez de decir, y decía la verdad, ¿sí o no? Ella estaba diciendo la verdad por ese espíritu. Pero a Pablo le desagradó por el hecho de que incluso el Señor Jesús hacía esto. Los demonios querían decir: tú eres el Hijo, y el Señor lo mandaba a callar. Porque el Señor no quería, incluso Pablo aquí, que la gente supiera por un espíritu, por un demonio, las cosas del reino. Que le tocaba a ellos hacer. O que el espíritu es el que revela estas cosas. No porque Satanás venga a hablar y a decir. Y dice que le dijo al espíritu. Y oigan cómo es la forma correcta, porque para eso está aquí. Usted echar fuera un demonio. ¿A quién usted le habla? Al espíritu, no a la persona. Te mando, que es una orden. Te mando, que es un mandato de autoridad, en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre, específicamente en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Fíjense que ella no andaba diciendo, pidiendo liberación. Era una mujer pecadora, era una mujer que no estaba bajo el pacto. Mas sin embargo, Pablo toma autoridad sobre este espíritu para hacerla libre. Y aquí muchas veces entramos en doctrina, porque hay ministros que dicen: no, para una persona primero ser libre tiene que aceptar a Jesús. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Hay personas que creen así, mas aquí vemos un ejemplo donde el Señor dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, que son demonios, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Jesús le ha dado a la iglesia en su nombre la autoridad, el poder para echar fuera demonios. ¿De dónde? ¿De dónde lo echó? Estaba en el cuerpo de ella. Estaba hablando a través de ella. Eso es lo que se llama una posesión.
El cuerpo, la mente, su ser lo tenía controlado, domado. Y eso teníamos nosotros. Eso estábamos nosotros atados por espíritu. Entonces, Pablo dice: te mando en el nombre de Jesús, sal de ella. Una orden simple. Y muchas veces nosotros queremos sal hoy, queremos hablar ciertas cosas, pero una orden simple. Él sabía que tenía este poder y esta autoridad, y hizo a esta joven libre. Y muchas cosas pudiéramos decir sobre eso. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí una y otra vez vemos que cada vez que Pablo hace algo para Dios, demuestra el poder de Dios, hace un milagro, hace una señal, en vez de estos hombres decir: wow, mira el poder de Dios, en vez de darle gloria a Dios por este gran milagro, ellos se van en contra de él. ¿Por qué? Por lo que mismo le pasó a Lidia. Hay personas que Dios le abre el corazón, hay personas que no. Estos hombres no tenían el corazón abierto para escuchar y ver la grandeza de Dios, sino que fueron usados por el maligno, por Satanás, para atacar a Pablo. Entonces, muchas personas, y que les sirva esto de enseñanza a ustedes, cuando tú haces la obra de Dios y tú tienes victoria, cuando alguien viene a los pies de Cristo por ti, cuando tú predicas el evangelio y alguien recibe, cuando tú a una persona le quieres hablar, vamos a decir que esté en lecho de muerte, y tú quieres predicarle el evangelio, Satanás se va a oponer. Lo vemos una y otra vez. ¿Cómo se opone Satanás? A través de los hombres. Aquí no fue un espíritu que se levantó en contra de Pablo, algo que hubiera una sombra, una figura. No, Satanás vemos que usa a los hombres para atacar, para hacer daño. Usa las leyes humanas. Por eso es que nosotros tratamos de que nuestros presidentes y nuestros líderes sean cristianos, y quisiéramos que fueran cristianos, que fueran conforme a las escrituras, porque si hay leyes que pueden inculparnos de predicar el evangelio y de hacer la voluntad de Dios, eso es problema para nosotros. Entonces, mire qué situación se va a causar aquí, porque Pablo echó fuera este espíritu. Porque lo que Satanás más quiere es poder vivir en un cuerpo. Y cuando tú le haces la guerra y tú le echas fuera, él va a venir a atacarte. Dice: presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, oigan la acusación, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cómo atacaron a Pablo? Por la ley. ¿Cómo a nosotros quieren subyugarnos a que no prediquemos, a que no hablemos la verdad? Por la ley. Yo les dije a ustedes, van a venir leyes de las cuales no va a ser permitido, y eso está pasando en el mundo, en diferentes partes de Europa, donde tú no puedes hablar ciertos temas porque te meten preso, porque dicen que es discriminación. Tú estás discriminando a esa persona, diciéndole que no puede hacer esto o aquello. Entonces, por la ley, como era una colonia de Roma, y César se proclamaba Dios, y no se podía adorar otro que no sea los dioses de Roma, o hablar costumbres que no sean, entonces por ahí introdujeron para acusarlos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Oiga, el pueblo entero. Yo quiero que usted vea lo espiritual aquí. Cómo Satanás puede mover masas por 2 hombres o 3 que prediquen el evangelio. Un pueblo entero. Yo le he dicho a ustedes, y es difícil entender al hombre natural,
Todo el que no está en Cristo Jesús tiene uno o miles de demonios dentro de sí, los cuales pueden ser utilizados como marioneta para destruirte. Por eso donde quiera que usted camine y ande, tiene que estar alerta. Aún siendo personas cristianos, tienen y pueden tener espíritu. Pueden. Un cristiano que no está ferviente en la oración, buscando a Dios, puede tener espíritu inmundo, puede ser usado por el maligno. Entonces uno tiene que saber que esto es una guerra. Mira cómo una ciudad completa, por este acto de echar fuera un demonio. Pablo andaba predicando, haciendo otras cosas, pero cuando echó fuera este espíritu, entonces el reino de las tinieblas se levantó, porque ve una amenaza en Pablo. Si nosotros empezamos a echar fuera todos los demonios de ahí, ellos pierden territorio, porque ¿sabe qué? Nosotros vemos como territorio la tierra. ¿Sabe cómo lo que los demonios valoran? No el dinero. Ellos no tienen necesidad de dinero. Ellos no tienen necesidad de comida. Los espíritus no comen. Ellos buscan reposo en un cuerpo. No, cuando tú le predicas a Cristo a alguien, ese demonio que está en esa persona sabe que Cristo va a entrar y él va a salir. Por eso es la gran oposición de predicar la palabra. Por eso es que cuando tú vas, Dios te dice, háblale a alguien, te vienen nervios, te vienen muchas inseguridades, porque el espíritu que está en esa persona no quiere que tú hables. Tienen que entender estas cosas. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y tú puedes decir en ese momento, ¿y dónde está Dios? Pablo hizo algo justo. ¿Por qué Dios permite que se agolpe el pueblo contra él? Porque simplemente Dios, ese es el camino que estableció para nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. A Jesús lo mataron porque le tenían envidia. Él hizo muchas cosas buenas, él hizo todo bien, correcto. Mas sin embargo, lo mataron, no lo aceptaron. Y eso va a pasar con nosotros. Jesús dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué será con el seco? En otras palabras, si esto hacen conmigo, que soy santo, perfecto, que hago la voluntad de mi Padre, que hago todas estas señales, ¿qué será con ustedes? Él nos advirtió de esas cosas. Y tenemos que estar prestos y saber que va a venir dolor, va a venir sufrimiento. El que quiera predicar el evangelio y hacer el trabajo de Dios, le va a venir prueba. Pero vamos a ver aquí qué hace Pablo ante la prueba, ante que lo azoten, ante que el pueblo se agolpe en contra de él y lo acusen por algo bueno que le ha hecho. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Esto es lo que hace el enemigo para detener el plan de Dios. Dice el versículo 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es como un grillete de madera donde se lo ponían en los pies. Era como una base de madera y le ponían otra encima que tú no te podías zafar de ahí. Y ahí en el pozo, en el calabozo más adentro, lo apresaron allí. El cual, versículo 25, pero a medianoche, ¿a qué hora? Hora importante, aprendan eso. Las 12 de la noche, medianoche, son horas espirituales. 12, o donde es la segunda, o la tercera vigilia de la noche, viene siendo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. De esto nosotros tenemos que tomar ejemplo. Pablo está preso. Pablo pudiera estar desanimado.
Pablo y Silas pudieran estar quejándose de Dios. Señor, tú me enviaste a predicar el evangelio. Tú dijiste que ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Tú dijiste que tú me has dado potestad sobre los demonios y nadie me hará daño. ¿Qué pasó ahora? Mas sin embargo, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo entiende con quién él está peleando. Pablo entiende que él no tiene lucha contra carne ni sangre, contra hombres. Pablo entiende que él está en la cárcel para ser probado. Pablo entiende que él está allí con un propósito y un plan divino de Dios que tal vez no entiende, pero está confiando en el Señor que todo va a obrar para bien. ¿Y qué está haciendo? En oración están cantando himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algo que cuando leí esto me llamó la atención es que con simplemente ellos adorar, alabar a Dios, las cadenas se soltaron. Dios hizo justicia y los libertó de lo injusto que le hicieron. Pero mayormente ellos están ahí y están rodeados de presos, que muchos de ellos probablemente justamente están encarcelados. Pero dice la Biblia que se abrieron todas las cárceles. O sea que la presencia de ellos allí, y es algo espiritual y simbólico al mismo tiempo. Cuando tú llegas a la vida de alguien que es culpable, alguien que está encadenado, alguien que está atado por el maligno, tu alabanza, el adorar a Dios, atrae su presencia, su poder, su gloria y puede libertar a otros a pesar de su culpabilidad. Es algo poderoso. Incluso se han hecho coro de eso que sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Quién lo hizo? Dios. Ellos provocaron que Dios manifestara su gloria. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué él pensó matarse? Porque él sabía, y es algo bíblico en toda la Biblia, cuando un carcelero, alguien que te dan la responsabilidad de guardar a prisioneros y ellos escapan, a ti te matan, porque lo más probable es que tú tuviste un acuerdo con ellos, o fuiste irresponsable, o te dormiste y dejaste que ellos escaparan. Entonces él dijo, bueno, ya me van a matar, déjame yo ejecutarme yo mismo. Pero ¿qué sucede? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y tú dirás, pero ve acá, ¿cómo es que está oscuro, no se ve nada, los presos no se van? Y dice Pablo, me imagino por revelación, no te hagas daño, no te hagas nada. Estamos todos aquí. Los presos no salieron, no se fueron, no se escaparon. O sea, Dios tuvo un plan y un propósito en que él estuviera en la cárcel. No fue simplemente porque Dios quería que ellos sufrieran. Habían gente allí de esos presos que también Dios quería libertar. Incluso al carcelero, porque mira lo que sucede ahora. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto fue lo que provocó eso. Un terremoto. Ellos pudieron haberse escapado, haberse ido, pero Pablo entendió. Pablo ya estaba adiestrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestra vida. Hay situaciones que nos pasan que pueden ser malas en el momento, pero Dios las tiene para salvar a alguien. Dios las tiene con un propósito, con un plan.
Porque la Biblia, si le creemos a la Biblia, dice, todo obra para bien para los que aman a Dios. Cuando yo soy llamado a su reino, Él me dirige, Él me guía. Hay un plan, hay un propósito. Y cosas que pueden suceder, buenas o malas, me van a llevar a lo que Dios quiere. Dios anda buscando. Aquí yo veo el corazón de Dios. Dios anda buscando estos presos. Anda buscando ese carcelero. ¿Cómo ellos van a escuchar el evangelio? ¿Cómo van a creer? Con este acto. Un acto de que Dios hizo un terremoto. Ellos fueron libres. Y al este hombre ver que ellos no se escaparon, que era lo lógico, dijo, esta gente tiene que ser de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? De una vez pregunta. Él creyó al Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y eso ahí donde tú ves lo que Dios quiere. Dios anda buscando salvar la humanidad. Al más vil, a los que están aún en la cárcel presos, que son convictos, que son desechados por la sociedad. A esa gente Dios lo quiere. Por eso no podemos juzgar a nadie. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Oiga el requisito de la pregunta. Y serás salvo, tú y tu casa. Simplemente cree. Y otra vez enfatizamos y decimos para que nadie se confunda. Creer no simplemente quiere decir que tú crees que Dios existe. No es eso. Creer en Jesucristo quiere decir en todo lo que Él dijo. Quiere decir que tú crees lo que Él dijo y por lo tanto tú sigues sus mandamientos y lo obedeces. Eso quiere decir creer. No simplemente, yo creo que Dios, yo creo en Dios y yo creo que Él me ama y yo lo amo y Él está en mi corazón. No, eso no es creer. Creer es obedecer sus mandamientos. Si tú no obedeces sus mandamientos, tú no crees. Por ende, no hay salvación. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Oye, esa misma noche, en el versículo 32 no lo leí, dice, y le hablaron la palabra del Señor, y Él y a todos los que estaban en su casa. Y Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Una y otra vez vemos las escrituras que la persona cree, se le predica el evangelio, se le habla el plan de salvación, y para entrar en ese pacto, para declaración de que Él es salvo y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, Él hace un acto de fe, se bautiza, Él y toda su casa. Y esto aún es una promesa de Dios. Cuando yo creo al Señor Jesucristo, Él me salva a mí y también para alcanzar a mi familia. Amén. Enseguida se bautizó esa misma noche. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que había gozo. Eso es lo que produce la salvación. El mismo David dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Tú sabes, cuando una persona es salva verdaderamente, hay un gozo, hay una esperanza, hay una alegría de que tú pasaste de muerte a vida. Dice que se regocijó con toda su casa de haber creído de que esto que le pasó a Pedro, esta desgracia de que él estaba allí en la cárcel, obró para que él fuera salvo. Ese terremoto que Dios mandó obró para que él creyera en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y él y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Miren qué sucede aquí. Después que el plan de Dios se cumple, entonces los hombres que estaban manteniéndolos esclavizados allí, dicen, salgan. ¿Por qué? Porque en el cielo se dio una orden.
El Señor muchas veces va a permitir males y va a permitir que el enemigo haga ciertas cosas y te va a causar sufrimiento y dolor para la salvación de otro, para la enseñanza y moldeamiento de tu carácter. Y en el momento que tú pasas la prueba, en el momento que el propósito se cumple, aún los hombres que fueron manipulados por el maligno, el Señor da la orden desde el cielo y dice: ya se acabó el tiempo de prueba, suéltalo. Y te desatan lo que es tuyo. Le estoy hablando cosas espirituales que si usted las coge y la entiende y la practica, usted va a poder desenvolverse en el reino espiritual. Porque son cosas espirituales que al hombre natural le parecen locura, que parecen cosas extrañas. ¿Por qué los magistrados ahora dicen: suéltenlo, váyanse? Porque ya Dios cumplió su plan. Ya el plan de Dios de salvar a estos hombres y esos carceleros se cumplió. Dios quería que ellos fueran allí. Ahora vayan. Pero mira lo que pasa con Pablo. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles, haciendo saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué sucede aquí? Los magistrados le dicen que salgan. Pablo, a pesar de que es judío, también es ciudadano romano. Lo mismo que nosotros, que somos de la República Dominicana y nos hicimos ciudadanos estadounidenses. Quiere decir que yo tengo derecho a las leyes que están en este país, a los beneficios que dan. El tú ser romano te hacía exento de azote y de crucifixión. A los romanos no lo podían azotar, porque era un castigo para los que no eran romanos. Ese privilegio lo tenían los ciudadanos romanos. Entonces estas personas, sin preguntarle a ustedes, porque a ellos lo que le dijeron fue: ellos son judíos, lo azotaron, o sea que es algo injusto. Y Pablo entonces reclama justamente: oye, ustedes nos hicieron esto injustamente, esto que me pasó a mí no está bien. Claramente entendemos que hubo un plan y un propósito de Dios, mas sin embargo él pide justicia a las leyes que son terrenales. Y nosotros muchas veces como cristianos nos dejamos pasar por encima. Porque Dios nos manda a amar. Sí, Dios nos manda a amar, pero también Dios es un Dios justo. Usted puede pedir derecho por lo que es justo. Usted puede pedir derecho por la justicia que están entre las leyes terrenales, siempre y cuando vayan de acuerdo a las leyes de Dios. Entonces Pablo está reclamando esto. Ustedes ahora nos echan encubiertamente, no hicieron esto públicamente. ¿Por qué? Porque también Pablo tenía el interés de seguir predicando la palabra. Pablo tenía el interés de que si ahora esto se hace público, él podía hablar públicamente del evangelio, pero ellos le dijeron: no, salgan fuera. Y esto nos da a entender que ya las personas que Dios quería salvar en ese lugar, el propósito por el cual Dios lo llevó, ya se acabó, ya se terminó. Entonces Pablo simplemente dijo: ok, entendió. Fue a la casa de Lidia, vio a los hermanos, se regocijó con aquellos que habían creído y siguió su camino. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, esos ejemplos. Y yo cuando hablo estas cosas, hablo según el Señor me vaya guiando, pero hay tanta riqueza y tanto conocimiento allí que usted debe leerlo una y otra vez. Hay muchas cosas que el Señor le va a dar, ejemplos de cómo nosotros debemos manejarnos en las cosas del Señor. Entonces, en esta enseñanza vemos que hay cosas que nos van a pasar,
cosas que Dios va a permitir, porque y tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios. Nosotros siempre estamos viendo lo terrenal, Dios está viendo salvar al ser humano. Esa es la misión que tenemos, lo que nosotros tenemos que basar nuestra vida. ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿A quién Dios quiere salvar aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿A quién Dios quiere hablarle? Porque nosotros somos sus pies y sus manos y boca de Dios aquí en la tierra. Amén. Pues que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a continuar la semana que viene en el capítulo 17. Sigue estudiando la palabra de Dios. Ella nos instruye, ella nos guía, ellas son el camino a seguir. Aleluya. Pues Dios le bendiga. Será hasta la próxima.